Muy buenas noches con todos. Esperaremos unos 5 minutos más para ver quién más se nos une y empezamos la clase, por favor. 6:05 en punto. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros y todo. Buenas noches. Buenas noches, Washington. En un par de minutos empezamos hasta las 6:05 para ver cuántos más se nos unen a la reunión. Gracias, profe. Ok, buenas noches con todos.
señores estudiantes. Mi nombre es Pablo Darquea. Me han pedido unirme al instituto casi de última hora para ayudarles con esta materia de matemática financiera. La clase yo la tenía programada para anoche a las 8 de la noche, pero algún problema hubo, no se unió ningún estudiante. Entiendo que algún contratiempo hubo con el área académica, pero en fin, estamos para arrancar hoy con las 5 sesiones que tenemos programadas, en donde aspiro dejar claro conceptos más que otra cosa. Para empezar, y luego crear en ustedes una cierta habilidad para realizar unos pocos ejercicios, ¿no? Matemáticas y matemática financiera no es la excepción, no puede quedarse solo en conceptos. Entonces tendremos que aprender algunas fórmulas, tendremos que realizar alguno que otro ejercicio, tendremos que tener un par de deberes sobre eso y una evaluación final en donde, además de los conceptos, pues se ponga en práctica las fórmulas que aquí vamos a tratar. Es una materia muy práctica, sobre todo para gente de negocios o gente con emprendimientos o gente eh, autónoma, porque les ayuda a comprender o nos ayuda siempre a comprender cómo funciona de la manera más básica y sencilla el sistema financiero del que dependemos. Nos guste o no, tenemos que apalancarnos en instituciones financieras, bancos, cooperativas, tarjetas de crédito, más avanzado unas casas de valores, pero los conceptos que aquí vamos a ver nos ayudarán a entender y a sacarle el mejor provecho, ¿no? A todos estos productos que nos ofrece el sistema financiero, más allá del marketing que nos hacen, ¿no? De, creo que alguna vez todos hemos recibido el mensaje de texto en donde nos dicen que aceptemos créditos, tarjetas de crédito o algún otro producto financiero, que debemos entender en lo que nos estamos metiendo para luego no sobreendeudarnos, ¿no? Entonces es una materia práctica para todos, pero más para la población, como yo digo, autónoma, empresaria, dueño de microempresas, emprendedora, palabra tan de moda hoy en día, es así. Me presento también yo un poco para antes de empezar. Soy Pablo Darquea, soy ingeniero en administración de empresas, tengo una maestría en sistemas de gestión integrados. Trabajo actualmente en Keyport, que es la concesionaria del aeropuerto de Quito. Tengo experiencia en docencia en un par de institutos mucho antes de la pandemia. Vuelvo a la docencia a los tiempos, así que cualquier sugerencia que me hagan será siempre bienvenida y sobre todo cualquier duda que tengan trataré de solventarla de la mejor manera posible. No soy un erudito en esta materia ni en ninguna materia. Yo creo que ningún profesor puede darse por erudito jamás. Así que si tenemos alguna duda o algo no podemos resolver, pues en la siguiente clase, con mucho gusto, desarrollaremos más ampliamente algún tema que no quede claro o satisfecho para sus expectativas. Pues como les decía, tratemos de empezar hoy con un poco de conceptos y algo que podamos ver de, de ejercicios de fórmulas sobre todo. Entender un poco las fórmulas para luego dar ejercicios. Un concepto interesante que tenemos que tener claro es el de finanzas, ¿no? Las finanzas son el conjunto de actividades que incluyen procesos, técnicas y criterios que tienen la finalidad de que la persona, el Estado, la empresa optimice la forma de obtener los recursos financieros durante el desarrollo de sus negocios. Las finanzas es la planeación de los recursos económicos para que su aplicación sea de la forma más óptima posible.
Eso es lo que buscamos. El concepto de finanzas debe englobar a las empresas, a la actividad productiva que éstas brindan en el mercado y a los resultados del desarrollo. Es parte de la economía, pero lo que estudia es el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales. Cuando oímos finanzas, debemos relacionarlo inmediatamente con el dinero. Cómo utilizar, cómo aprovechar el dinero. Y en ese sentido, las matemáticas financieras es una ciencia que se deriva necesariamente de las matemáticas y lo que hacen es estudiar el dinero, el valor del dinero, perdón, a través del tiempo. Debemos tener todos claro que el dinero hoy no es lo mismo que el dinero en un año o hace un año atrás. Ese es el fundamento principal que tiene las matemáticas financieras. Lo que busca es combinar las tasas de interés que se aplican a un capital inicial o a un valor presente para obtener un monto o valor futuro. Ese valor futuro se obtiene aplicando métodos de evaluación que permiten tomar decisiones con respecto a la inversión. Es también lo que se conoce como ingeniería económica. Es un estudio o planificación de actividades para optimizar unidades económicas. ¿Qué son unidades económicas? Personas, empresas o estados. O sea, como les decía, básicamente las personas con o sin emprendimientos se sirven de las matemáticas financieras para poder planificar los recursos, en este caso el recurso dinero, para poder satisfacer sus necesidades. Las matemáticas financieras lo que nos buscan hacer entender es que no es lo mismo tener hoy $100,000 que tener $100,000 dentro de un año. Porque lo que hoy se puede hacer, perdón, con ese dinero es más de lo que se podrá hacer dentro de un año, debido a que normalmente todos los artículos suben de precio. Por tal motivo, cuando se habla de una suma de dinero debe especificarse la fecha y el interés, o de lo contrario la información es incompleta. Esto nos puede ayudar a entender el por qué el sistema financiero nos cobra intereses cuando nos da algún crédito, o por qué nos debe pagar intereses cuando le ponemos recursos a través de inversiones. Porque el dinero hoy, como les decía antes, no es lo mismo que el dinero dentro de un año. Los $100,000 que yo tengo hoy valen más que los $100,000 que yo tengo en un año. ¿Por qué? Por la inflación principalmente. El dinero va perdiendo valor y las cosas suben de precio. Por lo tanto, si yo quiero que esos 100,000, si quiero hacer un cálculo para saber si esos 100,000 dentro de un año, cuánto me representan, deberíamos calcularlo con el interés, algo que ya vamos a ver más adelante. En matemática financiera no se suma y se resta. Las cantidades solo pueden sumarse o restarse cuando ocurren en el mismo momento. Es un complemento a lo que estábamos diciendo ahorita. Yo no puedo decir que voy a sumar o restar los 100,000 que hoy me paga el banco más los 100,000 que recibo en un año o que pienso recibir en un año de un negocio, porque no estamos sumando manzanas con manzanas. Tenemos que aplicar el interés a lo que el dinero va a valer dentro de un año para que sean cantidades equivalentes. Por eso es que la matemática financiera estudia las variaciones que se producen en estos capitales financieros en el transcurso del tiempo. Estudia operaciones financieras que son simples, interés y descuento, o complejas como son las rentas. Hay que entender como operación financiera la sustitución de uno o más capitales por otro, equivalentes en distintos momentos del tiempo. Vamos a entender esto un poco más, el valor del dinero en el tiempo. Es la premisa fundamental y en la que se sustenta toda la matemática financiera y todo el sistema financiero del mundo.
el valor del dinero en el tiempo, el valor cronológico del dinero. A menudo hemos escuchado decir que el dinero produce dinero. Y esto se dice porque realmente es así. Si nosotros elegimos invertir dinero hoy en un banco, en una corporación de ahorro y préstamo, mañana habremos acumulado más dinero que el que hemos invertido originalmente. Este cambio en la cantidad de dinero durante el tiempo es lo que se conoce como el valor cronológico del dinero. La tasa que nos pagan, así tengamos en una cuenta de ahorros que nos paga centavos, a esto se refiere este concepto. Y este concepto es el más importante en el estudio de la ingeniería económica. También debe notarse que si una persona o empresa pide hoy dinero prestado, mañana tendrá que pagar una cantidad mayor debido al valor del dinero en el tiempo. La parte contraria, si yo estoy pidiendo dinero, en retribución yo debo pagar ese dinero más del interés. ¿Cómo funcionan los préstamos o las famosísimas y peligrosísimas tarjetas de crédito? Se nos pueden apalancar siempre y cuando seamos nosotros los que estamos entendiendo muy bien cómo funciona. El valor cronológico del dinero debe verse desde el punto de vista del valor real, o sea, el poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? La capacidad que tenemos de comprar algo, o que el dinero tiene de comprar algo. No es lo mismo $100 en Ecuador que $100 en Venezuela, que creo que es un ejemplo bastante claro que nos puede quedar ahorita para entender lo que es el poder adquisitivo. Yo tal vez con $100 en el Ecuador hago una semana de mercado, con $100 en Venezuela vivo un mes. A eso se refiere el poder adquisitivo y es lo que se tiene que tener en cuenta. El valor del dinero puede y va a cambiar a través del tiempo, no solo debido al efecto de la tasa de interés, sino por el efecto de la tasa de variación monetaria, o sea, la devaluación y la tasa de la inflación. En el Ecuador tenemos un fenómeno diferente a los de los otros países, y es que al no tener moneda propia, no sufrimos de una devaluación per se, pero sí de una inflación, y de una inflación que es bastante alta para ser en dólares, porque si comparamos las tasas de inflación del Ecuador con otras economías dolarizadas, principalmente Estados Unidos, nuestras tasas son demasiado altas para ser en dólares. Y eso es el fenómeno que ocurrió desde el inicio de la dolarización ya hace 20 años, cuando tenemos que acordarnos, tal vez los que sí nos acordamos, tal vez otros habrá que contarles, pero $1 equivalía a 25,000 sucres. Entonces, si ahora nos ponemos a pensar lo que comprábamos con $25,000, con 25,000 sucres, perdón, hace 20 años, versus lo que podemos comprar o lo que podíamos comprar con $1 en el momento en que se hizo la conversión, ya ahí hubo un efecto de devaluación importante y de inflación mayor aún. Ahora el dólar, el tener $1 es moneda de cambio, es sueltos en el bolsillo. Pero siempre deberíamos tener en cuenta que hace 20 años eran 25,000 sucres. Nosotros nos encontramos cuando ¿Me quieren preguntar algo? Que escucho por ahí algo. Por favor, el micrófono. Ok, gracias por cancelar los micrófonos. Como les decía, es muy importante entender este fenómeno de la inflación, del poder adquisitivo y de la devaluación monetaria, porque en el país lo vivimos hace 20 años y sufrimos una inflación y una devaluación bastante importante. Como les
Digo, tratemos de recordar lo que se hacía con 25,000 sucres versus lo que se hacía o se puede hacer con $1, ¿no? Entonces, la devaluación que sufrió nuestro dinero al momento del cambio por la dolarización fue bastante importante y eso venimos arrastrando hasta ahora. Entonces, el $1, que eran 25,000 sucres del día anterior, se convirtió en moneda de cambio, en la propina que se deja en los restaurantes. Pónganse a pensar, ¿cuándo, nuevamente, los que recuerdan hace 20 años o los que manejaron sucres hace 20 años, ¿cuándo íbamos a dejar 25,000 sucres de propina en un restaurante? Ahora se deja $1 como algo muy normal. Entonces, si bien la dolarización fue una medida necesaria y que nos ha ayudado, no ha estado acompañada de otras medidas que nos ayuden a detener esa variación monetaria, esa inflación y esa devaluación que nosotros seguimos arrastrando con el ideal de que son sucres y que debemos tener unas tasas altas, tanto de interés o de retorno para ganar, cuando en dólares todo esto es más bajo. El fenómeno económico conocido, ¿por qué es más bajo antes de continuar? Porque el dólar es una moneda muy estable. Entonces, $1 hoy muy probablemente sea lo mismo que $1 dentro de un año. No podemos decir lo mismo de 10,000 sucres. ¿Ok? Eso es importante entender. Porque la dolarización nunca estuvo acompañada de otras medidas que no nos hayan convertido en el país caro que somos ahora. El fenómeno conocido como inflación consiste en la pérdida del poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo. El ejemplo más claro, el que les acabo de dar, de la conversión del dólar a los 25,000 sucres, perdón, de los 25,000 sucres a un dólar. Lo que yo hacía con 25,000 sucres antes no se compara a lo que podía hacer con dólares. Perdió completamente el sentido del dinero. Gracias. Muy fuerte. Tengo un eco fuerte. Compañeros del micrófono no dejan de atender la clase. Gracias. Vas a pagar por su vida con la tuya. Tanto va a obtener esa gente. No creo que eso pase. Por favor, no puedo seguir con el ruido que se escucha de fondo. Vamos más el drama que sangre, polvo. Tenemos sangre de sombra. Gracias. Ningún país del mundo está exento de la inflación, eso también es cierto. Los precios van subiendo, ya sea que sea un valor bajo del 2 al 5% en los países desarrollados, o por arriba del 1000% anual, como en algunos países en vía de desarrollo. El ejemplo más cercano que tenemos ahora de inflaciones de 3 dígitos, miles de porcientos mensuales de inflación es Venezuela, ¿no? Nosotros en la crisis de hace 20 años estuvimos bastante así. Los precios subían a diario. Nuevamente, la dolarización era necesaria, no quiero que se me malentienda, pero ha sido una medida incompleta que nos ha llevado a ser el país caro que somos ahora. No se puede escapar de la inflación. De la misma manera, nadie sabe con certeza por qué es necesaria la inflación o por qué se origina en cualquier economía. Yo les podría decir que la especulación de precios tiene bastante que ver. Y fenómenos un poco intangibles como los bienes y raíces, ¿no? También tienen que ver en cómo suben o se disparan los precios. Tenemos el ejemplo de los bienes raíces, es interesante porque la construcción es construcción en cualquier lugar, pero el metro cuadrado se vende en diferentes precios dependiendo de dónde esté ubicado. Entonces ya ahí nos va generando inflación y diferencia de precios.
lo que yo puedo comprar con $100 en Calderón no es lo mismo que yo puedo comprar en los valles de Cumbayá el día de hoy. La misma construcción, solo en diferente lugar. Y ahí ya se van generando diferencias. La famosa mano invisible del mercado es la que nos genera la inflación. Esa autorregulación. Lo único que se aprecia claramente es que en países con economías fuertes y estables, la inflación es baja, pero nunca es cero. Lo único, pero bueno, esas ya son conceptos un poco más de economía. Aquí lo que nos interesa es entender y que nos quede claro en este curso de matemática financiera es que el valor del dinero va a cambiar con el tiempo, principalmente debido a este fenómeno de la inflación y de la devaluación. Es decir, que si no hubiera inflación, el poder adquisitivo del dinero sería el mismo a través de los años. Y la evaluación económica probablemente se limitaría a hacer sumas y restas simples de las ganancias futuras. Y no sería necesario aumentos de sueldo, no sería necesario aumentos de producción, subidas de precio. Toda la teoría económica no fuera necesaria si no existiera inflación. Pero sucede también lo opuesto. Es posible mediante algunas técnicas pronosticar cierto ingreso en el futuro, que también es algo muy importante en la profesión o cuando uno tiene un negocio. Esto de jugar un poco con la bolita de cristal para ver qué va a pasar mañana o qué puede pasar mañana o cuándo voy a ganar, cuánto voy a ganar mañana, ¿no? Un ejemplo, si uno quiere adquirir una maquinaria agrícola en $20,000 y la espera vender dentro de 5 años en 60,000 en una economía de alta inflación, el valor nominal del dinero por la venta de la maquinaria agrícola es mucho mayor que el valor actual. Pero dadas las tasas de inflación que se tendrán en los próximos años, en 5 años, el valor de los 60,000 traído o calculado a su equivalente de hoy resulta mucho más bajo que 20,000. Esto se conoce como ilusión monetaria. Se presenta en mayor o menor proporción en cualquier país que padezca de inflación. Es un poco lo que hemos conversado, ¿no? El dinero en el futuro siempre va a ser mayor. Yo no conozco una proyección de negocios en la que pueden pasar mil cosas en el camino, ¿no? Pero las proyecciones financieras de todo negocio es ir en crecimiento año tras año, periodo tras periodo. Esa es la idea. Y se apalancan mucho en lo que se conoce como que sube el costo de la vida, que es la inflación. Veamos unos conceptos que nos van a servir durante estas 2 semanas. Tenemos tasas de interés. La tasa de interés es la razón del interés devengado respecto al capital inicial. En otras palabras, es la cantidad porcentual que al multiplicarse por el capital inicial da como resultado el interés devengado. O sea, como cuando alguien me dice que me va a cobrar el 10% de interés por mis $100 que me prestó, y lo que quiere decirme es que yo tengo que devolverle al final del periodo 110. Eso es la explicación más simple de la tasa de interés. La determinación de esta tasa efectiva o verdadera de interés de un préstamo depende de lo que se haya convenido y el método con el que el acreedor cargue el interés. Si es que se paga el vencimiento del préstamo, la tasa convenida es la tasa efectiva de interés. Las tasas bancarias presentan 3 resultados: interés compuesto ordinario, interés descontado e interés a plazo. Vamos a ver un par de ejercicios de esto. Como les digo, matemática financiera es matemáticas, entonces habrán fórmulas, habrá un par de fórmulas muy importantes, habrá un par de ejercicios que tenemos que saberlo, pero partamos con un poco de conceptos. La tasa de interés activa es la que cobran los bancos y las instituciones financieras en la colocación de dinero. O sea, cuando me dan un préstamo a personas o empresas para el financiamiento de mis actividades, la tasa de interés corriente y moratoria son las tasas activas.
lo que ellos me cobran cuando me dicen que promoción, venga y acepte los $5,000, somos del Banco de Guayaquil, venga a cualquier agencia, $5,000. ¿Cuál es la tasa que me va a cobrar? Es lo que nos tienen que interesar, ¿no es cierto? Esa es la tasa de interés activa. La pasiva, que siempre es menor a la activa, es la tasa de interés que nos pagan los bancos o las instituciones financieras a los ahorrantes por nuestro dinero. Cuando hacemos una inversión, la cuenta de ahorro es la más sencilla, pero la que menos paga. En esto generalmente hablamos de las pólizas de inversión. La tasa de interés que el banco, que la cooperativa, que la tarjeta de crédito me paga, esa es la tasa pasiva. Y siempre es menor. Por naturaleza, las tasas de interés activas son mayores que las pasivas, ya que la diferencia entre la una y la otra constituye la rentabilidad del banco o de la cooperativa. ¿A qué me refiero? Si un banco me ofrece un préstamo con una tasa, la más común, hasta ahora al 14%, y ofrece para las inversiones una tasa del 10%, que los bancos no ofrecen, las cooperativas sí, la diferencia entre esos 14 que me cobran y ese 10 que me pagan son las utilidades del banco. Y es ahí nuevamente donde yo les digo que todavía tenemos una cultura sucretizada, porque en una cultura dolarizada la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva no debería superar los 2 puntos. Nosotros en una economía dolarizada la diferencia es de 4, 6, 8 puntos. Entonces eso también nos convierte en un país caro. Entonces, son un mal necesario los bancos, sí, pero como les he dicho siempre, más bien dicho desde que inició la clase, para entender esto del valor del dinero a través del tiempo, la dolarización sí fue buena, es buena, pero no se han tomado todas las medidas como para controlar este tipo de distorsiones, que no solo se dan en el banco. Ojo, no tengo nada personal en contra de los bancos, pero no solo se da ahí. Esa ganancia excesiva o esa tasa de retorno excesiva que se busca en el Ecuador se da en todas las industrias. Por eso es que tenemos la inflación más alta. Pero yo creo que el ejemplo más claro que les puedo dar es el del banco, porque se puede comparar con la misma industria bancaria en otro país dolarizado. La diferencia de la tasa activa y la tasa pasiva en dólares no debería superar los 2 puntos. En el Ecuador ha llegado a estar hasta en 8. Otro concepto es la tasa de rentabilidad a interés simple. La tasa de rentabilidad o rendimiento es el porcentaje de utilidad obtenido que se espera obtener de una determinada inversión. Lo que les decía, ¿no? Cuando uno invierte, lo que espera es qué rentabilidad, qué voy a tener. La tasa anual de rentabilidad responde a la pregunta de cuánto ganaré o perderé en relación a la inversión efectuada. Obviamente nadie quiere perder cuando hace una inversión, pero es una posibilidad. Hasta ahí un poco de conceptos. Deberíamos ya entrar estos minutos que nos queda de esta primera sesión en un poco de fórmulas, un poco de ejercicios para ponerle entendimiento a los conceptos que hemos hablado. Pero lo más importante es matemáticas, muchachos. Entonces, matemáticas no se quedarán jamás en conceptos, habrá fórmulas, habrá ejercicios. Mucho ojo, todo este material entiendo yo soy nuevo en el instituto, pero entiendo que todo este material que estoy compartiendo con ustedes lo tienen, entonces lo vamos a revisar para solventar dudas sobre todo. ¿Cuál es la fórmula, del interés simple? Es muy simple la fórmula, la verdad. I
es igual a C por I por T, donde I es el interés, C es el capital inicial, I minúscula es la tasa de interés y la T minúscula es el tiempo. Hay que ser muy enfático en esto de las mayúsculas y de las minúsculas porque podemos hablar de dos cosas diferentes en una fórmula, en ejercicios o en el mismo examen. Si ustedes me ponen la I mayúscula o la I minúscula, tiene que ser en relación a lo que estamos viendo, ¿no? La I mayúscula de interés siempre será el interés en dinero. La I minúscula, hablamos de la tasa de interés, que siempre va a estar expresada en porcentaje. ¿Cómo se calcula entonces el capital final en el interés simple? Cuando el capital inicial le sumamos el interés generado de la operación, obtenemos el capital final o monto. El capital final va a ser siempre la suma del capital más del interés, entonces C más I. Vamos a ponerle numeritos para entender un poco mejor. ¿Cuál es el capital final de $125,000 que generan unos intereses de $105,000 después de 3 años? ¡Wow! Esos intereses, ¿no? En 3 años. Se nota que estos ejercicios no son un poco reales. O tal vez la moneda no es la adecuada. Identifiquemos los datos, ¿no es cierto? Tenemos un capital de $125,000, C mayúscula, un interés de 105,000. Acuérdense, interés I mayúscula siempre tendrá que ser expresado en dólares. Interés I minúscula en porcentaje. Y un tiempo de 3 años. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el capital final que me va a generar eso? Capital final, CN. Sustituimos los datos en la fórmula para calcular el capital final. Entonces CN es igual a capital, el capital, los 125,000 más los 105,000. Nos da un total de 230,000. El capital final que se obtiene al invertir $125,000 durante 3 años generando unos intereses de 105,000 son $230,000. Es una simple suma porque ya la mayoría de datos están dados. Y todo se basa de la fórmula primera, ¿no? Esta fórmula es muy importante, la primera. Ya vemos una primera manera de despejarla. Ahora vamos a una segunda, que es cómo se calcula el tiempo en interés simple. Con frecuencia dice necesitamos saber cuánto tiempo tiene que estar un dinero invertido para que produzca un determinado interés. Y el tiempo, T, va a ser igual al interés, I mayúscula, sobre el capital por la tasa de interés, perdón, se me cortó un poco la comunicación, por la tasa de interés. Como les dije, todo sale de la primera fórmula. Esta fórmula que estoy yo marcando aquí es un simple despeje de la fórmula primera que vimos acá. Entonces, a partir de esta fórmula, yo despejando cualquiera de las incógnitas, puedo saber con el resto de datos cualquiera de los que me falte por averiguar. En este caso, el tiempo. Y me dice, ¿qué tiempo tiene que transcurrir para que una inversión de 175,000 euros ahora produzca un interés de 35,000 euros a una tasa de 6% de interés simple? Identifiquemos un poco los datos. C capital, C mayúscula, capital 175,000. Me dice que hay un interés I de 35,000, I mayúscula. Una I minúscula, que es la tasa del 6%. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tengo que el tiempo es igual a los 35,000, que es I, que debo dividirlo sobre los 175,000 por el 6%. Y me da que necesitaré de 3.33 años, 3 años y un trimestre, para que ese dinero me dé esa rentabilidad o ese interés de 35,000 dólares.
Volvemos. De la misma fórmula, ahora vamos a tratar de calcular la tasa de interés en interés simple. Al igual que ocurre con el tiempo, en ocasiones necesitamos saber la tasa a la que debemos imponer cierto capital para que al final de un periodo consigamos un determinado capital final o unos intereses determinados. Entonces, I minúscula, que es la tasa de interés simple, es igual a I mayúscula, interés, sobre capital por tiempo. Entonces nos dice acá, ¿a qué tasa de interés simple anual se invierten $190,000 durante 2 años y 9 meses para que se conviertan en $215,000? Entonces identificamos nuevamente los datos. Tengo que capital es 190,000, capital final es 215,000. El tiempo son 2 años y 9 meses, o sea, 2.75 años. Recordemos que los números en matemáticas están en un sistema decimal. Por lo tanto, siempre deberemos transformar los meses y los años a un sistema decimal. Un año tiene 12 meses, eso no está en un sistema decimal. Por lo tanto, 12 meses hay que hacerlo, transformarlo en una unidad, y los 9 meses son el 0.75 de esa unidad. Entonces 2 años y 9 meses, 2.75 años. Si no hago este cambio a unidades decimales, el resultado no va a ser el correcto, obviamente. Antes de sustituir los datos en las fórmulas, nos falta saber cuánto es el interés generado, y cómo sabemos el interés se puede calcular a través de la fórmula que I es igual a capital por interés por tiempo, y a través del interés es igual a capital final menos capital inicial. Al no tener la tasa de interés, porque no nos da esa información el problema, vamos a utilizar la segunda fórmula para calcular el interés. Y esa fórmula era interés es igual a capital final menos el capital inicial. Entonces el interés es 215,000 menos 190,000 igual $25,000. Y con el interés ahora sí voy a poder sustituir en los datos en la fórmula de la tasa de interés. Entonces la tasa de interés es igual a los 25,000 que es I, dividido sobre los 190,000 capital por los 2.75 años, y me da que la tasa de interés es igual a 0.0478. Aquí otro tema que tenemos que convertir. Nadie nos dice, o más bien dicho, las tasas de interés siempre se van a expresar en porcentaje, nunca en estos números en sistema decimal. Por lo tanto, a este resultado de la tasa de interés tenemos que multiplicarlo por 100 para tener el porcentaje final. Entonces, al invertir los $190,000 durante 2 años y 9 meses a una tasa de interés del 4.78%, para conseguir que se conviertan en $215,000. ¿Ok? Eso es lo que les decía. La tasa de interés es 4.78%, es la manera correcta de expresarla, no 0.0478. Acuérdense de esos detalles, porque en los ejercicios de tareas y en los ejercicios del examen, eso va a hacer la diferencia en que una respuesta esté bien o mal contestada, ¿no? Dicen una pequeña pregunta. Dígame. En cuestión de los años, igual es importante que en los deberes pongamos, como dice ahí, 2 años, 9 meses, o que le dejemos igual ahí como 2.75 años, como se leí. Va a depender del problema. Si el problema te dice que son 2 años y 9 meses, como aquí, necesariamente vas a tener que hacer la transformación a 2.75 años. Si ya el problema viene y te dice 2.75, 3.1 años, 1.2 años, ya no hay que transformarle. ¿Ok? Pero el rato que te dice 1 año con tantos meses, necesariamente hay que transformarle para que la respuesta sea correcta. ¿Ok?
Ok, listo, gracias. ¿Cómo se calcula el capital inicial o valor presente en interés simple? Para calcular el capital inicial de una inversión o un préstamo, cuando no sabemos su importe, o sea, el interés, utilizamos la siguiente fórmula. Capital es igual a interés sobre tiempo por la tasa de interés, ¿no? Vamos con el problema. ¿Cuál es el capital inicial que tengo que invertir para que transcurridos 90 días, con una tasa de interés simple del 36% anual, consiga unos intereses de $65,000? Vamos a identificar los datos. Me dice tiempo 90 días. Nuevamente, mira, aquí, llevando a tu pregunta, aquí hay que, el tiempo siempre debe estar expresado en años en esta fórmula para que funcione, ¿ok? Si no tenemos el tiempo expresado en años, hay que transformarlo. Y aquí hay otro ejemplo. Me da el tiempo en días. Entonces, el tiempo en días yo tengo que dividirlo a 90 sobre 360 días que tiene el año. ¿Por qué tiene 360 días del año? Porque el año comercial se calcula sobre 360. ¿Por qué se hace esto? Porque no se utiliza el 365, porque por el tema del año bisiesto. En esto de las matemáticas necesitamos ser exactos. Entonces, ya es un acuerdo desde el inicio de estos cálculos que el año comercial es 360 días, ¿no? Eso para todos los cálculos que hagan siempre en temas financieros, el año comercial es 360 días, siempre, no importa si es bisiesto o no bisiesto. Entonces, tenemos el tiempo 90 días, 90 sobre 360 nos da a 0,25 de año. O sea, los 90 días que me dice el problema, los tuve que transformar a 0,25, que implican de un año. 90 días es el 0,25 de un año. ¿Ok? Si la tasa de interés es 36% anual, $65,000. Sustituyamos los datos en la fórmula, entonces el capital es los $65,000 del interés sobre los 0,25 del tiempo por los 0,36 de la tasa. La tasa también. La tasa también. Estos son tips que les doy no solo para los deberes y el examen, que yo sé que es importante para ustedes, pero para cuando hagan estos cálculos porque necesitan saber qué banco les ofrece el mejor producto o en cuánto se están endeudando con una tarjeta de crédito. La fórmula de la tasa de interés no se pone por 36, pues, porque me dice 36%. ¿Y cómo se expresa el 36%? 0,36, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, el capital es igual a los 65,000 de interés dividido por el factor de 0,25 del año por 0,36 de la tasa, lo que me da $722,222. Por lo que el problema se resuelve en que si queremos recibir unos intereses de $65,000 en una inversión que dura 90 días con una tasa del 36% anual, tenemos que invertir $722,222.22. Voy a repetir esto que es muy importante. El interés viene dado siempre en dólares, la I mayúscula. El capital, bueno, en dólares o en moneda, El capital, la C mayúscula, siempre viene dado en dólares, lo mismo, en moneda. La tasa de interés siempre la vamos a tener que dividir para 100 porque la tasa de interés viene expresada en porcentaje. Entonces, si me dicen que son, como el último ejemplo, que la tasa de interés es del 36%, yo en la fórmula no reemplazo el 36. 36% quiere decir 0,36. 0,36 es lo que pongo en la fórmula, tal como dice el examen. Y el tiempo. El tiempo también viene dado en años siempre. Por lo que si me dan un tiempo que es
años más la fracción en meses de un año siguiente, deberé transformarlo a años como una regla de P simple. Lo mismo si me dan días. Deberá ser expresado siempre en años, como hemos visto en estos ejercicios que alcanzamos en esta primera clase. Como me dijeron que es 45 minutos de clase y el resto para preguntas, yo creo que lo vamos a dejar ahí por hoy. La siguiente clase vamos a continuar con un poco más de fórmulas, un poco más de ejercicios para que vayan familiarizándose con estos conceptos y sobre todo con estas transformaciones, ¿no? La fórmula, lo que les explico de la fórmula es fundamental para obtener un resultado adecuado. Entonces, chicos, yo les agradezco por el día de hoy. Si tienen algunas preguntas, yo voy a estar aquí estos 10 minutos que quedan hasta las 7 de la noche. Siéntanse libres de preguntar o desconectarse y nos vemos el día lunes, creo que sí, lunes a las 8 de la noche y continuamos. Me dicen que tengo que subir unos 3 deberes, que tengo hasta el día martes para subirlos, los tendrán y también si tienen alguna duda de esos deberes, pues me las hacen en el tiempo correspondiente de esas clases. Ha sido un gusto, me quedo hasta las 7 si tienen alguna pregunta, si no, nos vemos el día lunes. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima clase. Profe, Gracias. muchísimas gracias. Pasen bien, nos vemos el lunes. Lunes, buena noche. Buenas noches. Profe, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Ah, disculpe, adicional a esto, disculpe esta clase, ¿qué día será subida a la plataforma? Ahí sí te voy a pedir que me disculpes. Como te digo, yo soy nuevo. Sé que la clase la tenía que grabar, la he grabado. Sé que la tengo que enviar a la chica que me contactó, que se me escapa el nombre ahorita. No sé cuándo la va a subir. Entonces, supongo que es del mismo tiempo que tardan en cargarse todas sus clases. No sé. Ya, muy amable, entonces, y ya estaríamos al pendiente en las tareas, me imagino, ¿verdad? Sí, hasta el martes me dijo que tengo que tener subidas las tareas. Hasta el martes o si puedo antes las subiré. Y cualquier duda, pues ahí la solventamos también, no hay problema. Ya, muy amable, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Ya valí. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias.